Holan 7, Televisión Internacional, presenta Estudios de las Profecías Bíblicas, revelando las profecías para el tiempo del fin, a la luz de las Sagradas Escrituras y los escritos de la hermana Elena G. de White. Holan 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Qué gran alegría, qué gran gozo nuevamente volvernos a encontrar en los hogares de cada uno de ustedes. Que las ricas bendiciones del eterno Dios les acompañen. Hoy aquí en el estudio de las profecías bíblicas tenemos un estudio maravilloso, impactante y un estudio que nos va a ayudar en nuestro crecimiento espiritual. Para eso tenemos aquí con nosotros también, para poder compartir estos principios, al pastor Contreras. Gracias, pastor, por estar con nosotros y qué bendición nuevamente volvernos a encontrar. Queridos amigos, un saludo muy cordial, deseando que Dios los cuide, los bendiga y a la vez agradecidos que estén sintonizándonos para que juntos tengamos estos intercambios del conocimiento de la palabra de Dios. Que Dios nos bendiga en el siguiente estudio que habremos de tener. Amén. Queremos comenzar, hablamos en nuestro programa anterior acerca del origen y posteriormente hablamos acerca de lo que es la identificación del cuerno pequeño. Estuvimos haciendo algunos comentarios al respecto, comentarios que de una u otra manera se basan en la palabra de Dios. Y hoy queremos hablar acerca de las actividades del cuerno pequeño. ¿En qué consisten estas actividades particularmente? Y vemos nosotros que dentro de sus actividades, ahí leímos Daniel 8:9. Vamos a leer la palabra de Dios en Daniel 8:9. Leemos, dice: de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur y hacia la tierra hermosa. Creció hasta llegar al ejército del cielo y echó por tierra parte del ejército y de las estrellas y las pisoteó. Vemos nosotros, mis queridos hermanos, aquí declaraciones muy solemnes, declaraciones muy impactantes. Ahora, aquí el tema, pastor, es esto. Estas declaraciones son muy solemnes. ¿Será que podrá haber algo así tan cruel, tan perverso como lo que estamos leyendo? Lógicamente, la profecía nos habla de un poder y lo denuncia, y cuando mencionan características que iremos examinando en los textos, por ejemplo, una que habla grandes cosas o habla grandezas, habla blasfemias, otra expresión que aparece en Apocalipsis. Nuestro objetivo es probar, averiguar cuándo ocurre esto o cómo ocurre esta situación. Otro asunto que también vamos a investigar es el tiempo de su aparición. Hay una profecía muy clara en que se nos da un tiempo. Ahí uno identifica a partir de allí que este poder actúa hablando grandezas o blasfemias, haciendo actividades que vayan en contra de la voluntad de Dios, en contra del pueblo de Dios, al punto de perseguir al pueblo, quien se opone a estas actividades de blasfemias. Y entonces, al describirlas, y sobre todo en el contexto moderno, ver que esas antiguas actividades de la época medieval siguen sucediéndose actualmente. De allí la importancia de entender, esto es realmente necesario conocer. Debemos estar al tanto de estas actividades. Entre ellas, amigos, queremos decir tal vez una que sorprende, es la que ya cuenta la segunda carta del apóstol Pablo a Tesalonicenses. Así tenemos un panorama, amigos, de que esta es una entidad grande, poderosa. Nos lo cuenta capítulo 2, versículo 1 en adelante. Vamos a leer esos textos que nos vayan preparando para lo que vamos a escuchar. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, es decir, la segunda venida, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra,
En el sentido de que el día del Señor está cerca. No. No está cerca la venida del Señor porque tiene que pasar algo antes. Y es la apostasía, el desplome, diríamos, la caída de la iglesia. En que la iglesia cae estrepitosamente en nuevas doctrinas que van a constituir la abominación desoladora. A continuación, seguimos leyendo. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá Jesús sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Ese era el plan del Señor, permitir a Satanás que él haga su despliegue pasmoso, su obra maestra. Se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Es decir, el Señor Jesús no va a venir hasta que este poder engañoso sea conocido, sea manifiesto por obra de Satanás. Y entonces, al mirar, como quien dice, sus credenciales, ya creo que estamos sabedores de quién estamos hablando. Alguien que se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios, requiriendo la adoración planetaria. Entonces, con la luz que nos da la carta a los tesalonicenses, el resto va a ser más fácil poder entender. Como quien dice, armar las piezas para ver claramente cuál es la pretensión. Absolutamente, amigos, es llevar a la gente en contra de la voluntad de Dios. Todo esto lo vamos a conocer con el nombre de abominación desoladora. Ese es el nombre que utiliza el libro de Daniel. Jesús lo utiliza también para hablarnos de un poder engañoso que lleva a las multitudes a un gran engaño. Pastor, aquí hay algo bien interesante. Se necesita demasiado poder para hacer esto. O sea, no es fácil, mis queridos hermanos, hacer estos cambios, hacerse pasar básicamente como Dios. O sea, ¿qué poder? ¿Cómo es que podemos lograr eso? ¿Cómo es que un hombre, porque hasta el momento, si nosotros vemos, los hombres han sido muy atroces, muy perversos, pero eso de hacerse pasar como dioses es algo interesante, pastor. ¿Cómo se logró esto, amigos? Dijimos la obra maestra de Satanás. ¿Qué es lo que hizo Satanás? Y fue ingenioso. Tomó un diálogo de Jesús. Satanás es muy astuto para tomar la fuente de autoridad del creyente. ¿Cuál es? La palabra de Dios. Voy a invitar a que me acompañen a mirar esto en Mateo capítulo 4. Ahí se ve un ejemplo. Cuando Satanás tienta a Jesús e intenta arrastrarlo a una caída, nos va a contar, capítulo 4, fíjense, vamos a leer las dos primeras tentaciones, o las tres, porque cada una tiene su especial significado, pero especialmente la segunda es la que nos importa. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dice, escrito está, noten, se defiende con la Biblia. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y con ello está citando el texto de Deuteronomio, capítulo 6, versículo... estamos en capítulo 4, versículo 4. Sí, efectivamente, 8.3. Ese es el texto para ir mirando los versículos. En 8.3 aparece ese texto, ahí lo tenemos. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Ese texto Jesús utilizó frente a Satanás. ¿Qué hizo Satanás? Toma la Biblia ahora. Eso es lo que importa, amigos. Esta es la forma que Satanás tiene de actuar. Siguiente versículo en Mateo. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo, la parte superior del templo. Y le dice, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque así dice la Biblia. Y entonces va a citar el Salmo 91, versículo 11 y luego el 12, pero le hace un retoque satánico. Porque escrito está, a sus ángeles mandará
acerca de ti. Eso dice el Salmo 91:11. Pero fíjense, amigos, ustedes noten un y una coma. Ya el editor está queriendo sugerirnos algo. Y es que Satanás se comió parte del versículo. Ya vamos a ver el original. Y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Noten cómo Satanás tuerce. Ahora vamos a ver el texto original, vamos a comparar también. Así es como va a trabajar con el anticristo. Hizo el mismo procedimiento. Otra vez leamos el versículo. Vamos a ver entonces. Y le dice, si eres hijo de Dios, échate abajo, desde arriba, tírate hacia abajo, porque así dice la Biblia, a sus ángeles mandará acerca de ti, que en sus manos te sostengan para que no te golpees. O sea, tírate de arriba abajo, en forma vertical vamos a decir. Pero el texto original del Salmo 91, 11 y 12 dice de otra manera. Habla de un recorrer horizontal, no un movimiento vertical. Ahí tenemos para comparar ambos textos. Fíjense, si eres hijo de Dios, échate abajo porque dice, a sus ángeles mandará acerca de ti. Y noten el original. A sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Es lo que tenemos después en Mateo. Y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Si ustedes notan, amigos, la progresión. Satanás propone una caída vertical. Tírate abajo para que los ángeles te recojan. Y el texto habla de un movimiento horizontal. A sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden caminando en tus caminos. En las manos te van a llevar para que no tropieces. ¿Notan la diferencia? Bueno, así como Satanás tuerce ante Jesús, así torció un diálogo con Jesús y Pedro. Y amigos, a partir de ahí viene algo que es una herramienta. Satanás no pierde un centímetro. Por eso, amigos, prestemos atención. Que a nadie se le ocurra que esto viene porque Jesús lo dijo. No. Jesús dijo, habló con Pedro. Ahora vamos a mirar el texto en capítulo 16 de Mateo. Vamos a leer desde el versículo 13 en adelante. Un diálogo que hay. Y Jesús, no lo vamos a hacer responsable al maestro, amigos, del diálogo. Que Satanás tome ese diálogo y lo dé vuelta para construir al anticristo. Eso es del diablo, no es de Jesús. Leamos pues, Mateo 16, versículo 13 en adelante. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, pregunta a sus amigos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dicen, unos que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías o Jeremías, o algunos de los profetas. Jesús ya sabía esto, más le interesaba la opinión de sus amigos. Versículo 15. Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Es lo que más le interesaba. Y entonces Pedro, adelantándose, como siempre, un hombre que se convierte en el líder natural ahí al comienzo en el grupo, él dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fue una tremenda frase que emocionó a Jesús, es lo que tanto él quería escuchar, porque nadie decía eso. Decían, eres Elías, que tú eres Jeremías, que eres uno de los profetas, que eres aquí y allá. Ok, eso dice la gente. Y ustedes, no, tú eres el Cristo. Wow, eso. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Bienaventurado, Simón. Eso solamente Dios te lo reveló. Pero así como tú me llamas el Cristo, yo a ti te digo lo siguiente. Tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré la iglesia. Así dice el griego original. La pregunta es, ¿esa roca qué es? ¿Pedro o lo que dijo Pedro? Leamos pues, vamos a mirar el texto. Responde Simón Pedro a la pregunta de Jesús. ¿Y ustedes qué dicen? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces responde Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Si tú dices que yo soy el Cristo, yo digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahí está el punto, amigos. Esa roca, ¿qué es? La palabra en griego es Petra. Pedro en griego se dice Petros. Y el significado de uno y otro. Petros es una piedrecilla o canto rodado que uno toma con las manos. Ahí el siervo en producción nos está ayudando. Fíjense, ahí dice Petros. Esa es la palabra, cómo se escribe en griego, lo que está en rojo. Y buscamos más abajo, Petra, ahí lo tenemos en rojo, masa rocosa. Noten que no es la misma palabra, o Petros o Petra. Esto significa entonces que el Petros pronunció una Petra.
Eso es, y curiosamente, amigos, la historia lo va a probar. Pedro es una piedrecita que uno arroja por acá con las emociones, anda por aquí, como hacen los niños. ¿Vieron los niños cuando toman la piedrecita? Vamos a voltear el pajarito, a ver, ¿quién tiene buena puntería? A ver, ahí va, y le tira Así era Pedro en manos de Satanás. ¿Cuántas veces que lo tomó, que lo negó a Jesús? Acuérdense, según Gálatas capítulo 2, lo que hizo con la simulación, la hipocresía, cuando llegaron los emisarios de Jacobo. Esto aparece en Gálatas capítulo 2, versículo 11 en adelante. Y cambió su comportamiento, se puso hipócrita. Y Pablo lo amonestó severamente. Ahí vamos a repasar ese texto, amigos. Cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte del presidente Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Conocemos esa historia. Bien, lo cierto es que Petros, el canto rodado, estaba acostumbrado a ser llevado por Satanás, como todo ser humano, amigos. No vamos a condenar a Pedro, usted y yo somos iguales, pero la roca no. Es lo que dice en Mateo 16, 18. Sobre esta roca yo voy a edificar la iglesia, Satanás no podrá destruirla, porque Cristo es la piedra fundamental sobre la cual se construye el reino de Dios. Fíjense, esto es lo que el apóstol Pedro va a reconocer allí en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 6, al decir que sobre Jesús, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, el que creyere en él no será avergonzado. Entonces, esa piedra, o como dirá Petra, roca, allá en 1 Corintios capítulo 10, versículo 4, la roca que los seguía era Cristo. Todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la Petra, eso dice en griego, espiritual que los seguía, y la Petra era Cristo. Amigos, efectivamente, si la Petra, la roca sobre la cual se construye, miren cómo lo va a decir Jesús ahora en Mateo 7:24. Todo aquel que oye mi palabra y la hace, lo compara a una Petra. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre Petra. ¿Notan? Jesús es la Petra. Pero ¿por qué dicen que Petros es la piedra sobre la cual se construye la iglesia? Bien, ese Satanás tomó esa frase. Benedicto me preguntaba el origen. Bien, tomó esa frase. Ya tenía su dinamita en la mano. A ver, ¿cómo la hacía explotar? Y efectivamente, amigos, tuvo su ocasión feliz el diablo. ¿Cuándo ocurrió esto? Cuando cae el Imperio Romano en el año 476, la parte de Occidente, las tribus bárbaras eran sanguijuelas que iban creciendo y hacían sangrar lo que quedaba del Imperio Romano. Y finalmente cayó. Y la iglesia romana, cristiana, católica, se movía en esos tiempos, asediada por esta gente que hacían caer el Imperio Romano. Pero es aquí que la otra parte del Imperio Romano, en Oriente, con Justiniano a la cabecera del emperador, él queriendo recuperar los territorios del antiguo, completo Imperio Romano. Entonces pensó en la iglesia y hacer que la iglesia tenga el poder para castigar y unificar la religión. Y había tribus bárbaras, y entre ellos estaban los érulos, los visigodos, los vándalos y los ostrogodos, que eran arrianos. Y entonces, hacer que esa gente, ahí están los 10 cuernos de Daniel 7:20, que van haciendo caer al Imperio Romano de Occidente. Entonces Justiniano, emperador de ese tiempo del Oriente, él envía un edicto y nombra al papado para que gobierne religiosamente. Pero aquí que el papado no solamente va a gobernar religiosamente, va a gobernar políticamente. Y amigos, ahí viene el problema. Cuando esto va creciendo, finalmente hay un enfrentamiento entre el papa y el emperador. El emperador siempre creyó que estaba por arriba. Justiniano está por encima. Tú eres un siervo mío. Yo te nombro el jefe de la religión para que me unifiques la religión por todos lados. Y el papa obedeció. Así del 538 en adelante, obedecía. Pero lo que el emperador no imaginaba es que aquí había una bomba. ¿Cuál era? Mateo 16, la Petra. El Petros y el Petra. Allí estaba concentrado. En un momento, cuando esto pasa el tiempo, no pasó mucho tiempo, para el año 1073,
la gran pelea entre el emperador y el papa. Se llama la querella de las investiduras. Ustedes, amigos, lo pueden investigar en internet. Allí, Gregorio VII se le planta al emperador de Alemania, Enrique IV, porque el emperador hasta ese momento gobernaba y él pone al abad, el director del seminario, el pastor de aquella congregación, que era su tío, su primo. Ahí tenemos imágenes de ese gran conflicto medieval. Y entonces Gregorio VII se le planta y le dice, no, aquí el que nombra a los pastores soy yo soy el papa, voy a nombrar. Y el emperador dijo, no, acá no, lo nombro yo. Y lógicamente el negocio del emperador se le venía abajo, porque hasta ese momento ponía al primo, al tío, al cuñado como el presidente, el jefe, y cobraban los impuestos y todo iba a parar al imperio romano, al poder secular del imperio romano. Cuando finalmente se enfrentan los dos, allí, amigos, miren ustedes, algo que Enrique IV no esperaba. Y es que Enrique IV dice, ok, este fulano no me sirve más como mi siervo. Este se lo nombró para que atienda a la religión, no que se me meta a competir conmigo. Entonces ordena a los soldados que se arme el ejército en Alemania y vayan a Italia a tomar preso al Papa. Y entonces, cuando Enrique IV ordena al ejército, vamos, nadie del ejército actuó, obedeció. ¿Por qué? ¿Qué les pasa? Es que el Papa sacó un arma poderosa desde Italia contra Alemania. ¿Cuál era? Su dedo. Los excomulgo en el nombre de Dios, yo, vicario de Cristo, elegido, sucesor de Pedro, porque dice el texto que Jesús le dio las llaves del reino, etcétera, etcétera. Y amigos, lo que el Papa usó fue el diálogo aquí, famoso caso de la querella de las investiduras que ustedes pueden averiguar. Ahí mostró bien claro, las uñas decimos hoy. Allí se mostró el poderío del Papa, que no tenía un ejército, tenía su dedo solamente. Con esto excomulgo a ese ejército y que caigan todas las maldiciones del cielo. El ejército tuvo miedo. Nadie le obedeció al emperador. ¿Qué quedó entonces por hacer? Enrique IV o renunciaba a su silla de trono o venía a pedirle perdón al Papa. Y escogió lo último. Esto ocurrió en enero del año 1073. Viene vestido de harapos, pleno invierno, descalzo, humillado para decirle al Papa, ok, vamos a hacer las paces, te pido perdón. ¿Sí? Y el Papa en el castillo de Canosa, o sea, ahí estaba él, está una imagen, ahí aparece el emperador vestido de harapos. Y el Papa dice, ok, te voy a conceder el perdón, pero no me hagas más esto que me hiciste de atacarme y traer a tu ejército. Le levanta la excomunión, amigos. ¿Y qué ocurrió? El emperador llega a Alemania y le dice al ejército, amigos, ya se nos levantó la excomunión, ahora, ¿qué queda por hacer? Les ordeno que vayan a atacar a Roma. ¿Qué conversión? No hubo nada. Pero amigos, eso es la historia de la querella de las investiduras. Bien, a la pregunta, ¿cómo surge este poder? Satanás sabía cómo hacerlo. Cuidémonos, noten, si queremos sacar una lección, de las lecturas bíblicas. Al estudiar la palabra, es la Biblia la única que nos va a guiar. Dios nos dio para nuestra salvación, para que no nos extraviemos. Pero hay aquí alguno que lo lee de una manera, lo lee de otra y confunde, y si no hay dones espirituales, no hay discernimiento, uno dice, bueno, está bien, si lo dijo el pastor, será así. No, examínalo tú. Él es un ser humano, como cualquiera, se puede equivocar. Examínalo, que tu corazón te diga, que el Espíritu te diga, lo que está diciendo eso es correcto, y tú te guías. Eso es lo que hoy deseamos promover, el abierto estudio de la palabra de Dios para hacerle frente al anticristo. Pastor, vemos aquí que solo adulterando los principios de la palabra de Dios, sus leyes, principalmente su santa ley, podía el papado elevarse sobre todo lo que es Dios prácticamente. Y quien quiera que prácticamente no guardase a sabienda de esta ley adulterada, tenía un problema grande. Y solo de esa manera se le podía dar honor al poder que introdujo el cambio, en este caso el papado, como bien se dijo. Entonces aquí hay un punto bien importante, mis queridos hermanos. El acto de obediencia a las leyes papales, de ahí es donde viene, ese fue el señalamiento del dedo, ¿verdad? Sería la señal de ¿qué? De una sumisión al Papa en lugar de, en este caso, pues una sumisión a Dios. Entonces vemos aquí que
Así es como se fue logrando todo esto, adulterando la palabra de Dios, los principios de Dios. Ahora, aquí viene un punto bien importante, pastor. Vimos cómo creció, cómo se extendió, cómo logró su poder prácticamente, pero hay algo bien interesante en todo esto que queremos nosotros comentar. Aquí hay un movimiento, ahora el movimiento cambia. Logró todo el poder horizontal, hizo como quiso prácticamente, y ahora es el soberano del mundo prácticamente. Nadie podía realmente oponerse a este soberano, pero bien atrevido como dijimos. Ahora viene, hace su siguiente movimiento, la obra maestra. ¿En qué consistía esa obra maestra? Ahora el movimiento es hacia el cielo. Muy bien. Miren qué cosa más interesante, el movimiento vertical del cuerno. Lo que trae a la vista, en este caso, es lo siguiente. Dice, las estrellas y el ejército no deben de ser comparados, ¿con qué? Con los cuerpos celestiales, literales, ángeles o divinidades paganas. De hecho, los cuerpos celestes simbolizan al pueblo de Dios. Bueno, ya vimos lo que hacía con el pueblo de Dios. Solo una aclaración, pastor, aquí, hablando un poquito de las estrellas que dice acá, porque queremos llegar al otro punto. Un comentario así rapidito acerca de las estrellas del ejército. ¿Cómo no, amigos? Recordemos que en Daniel capítulo 8, versículo 9, se nos habla de dos movimientos, capítulo 9 y 10. Capítulo 8, versículo 9 y 10. Un movimiento vertical, primeramente horizontal, lo dijo, ahí está, hacia el sur, norte, Norte, etc. sur, sí. Eso indica el movimiento de la primera fase del cuerno, que es el imperio pagano. Pero luego el siguiente movimiento va a ser vertical. Entonces ese movimiento es religioso, porque es atacar a Dios. Es el siguiente versículo. Efectivamente, amigos, al decir que ataca a Dios, las estrellas del cielo, el ejército, ataca el santuario, tira por tierra la verdad, etc., esto todo lo va a contar capítulo 8 de Daniel, versículo 11, 12, 13. Ya en Daniel 12, 3 se nos habla la comparación entre los santos y los cuerpos celestes. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como estrellas a perpetua eternidad. Atacar el ejército del cielo, las estrellas del cielo, es atacar al pueblo de Dios. Para Dios son estrellas que brillan y brillan. Por lo tanto, amigos, en un libro simbólico como es Daniel, estos aspectos van a ser importantes. Si uno dice, es que atacó las estrellas, la luna, no tiene sentido. Ataca al príncipe, que es el jefe del pueblo de Dios, el jefe de los ángeles y el jefe del pueblo aquí en la tierra. Eso sí va a decir el texto. Y luego, en versículos paralelos en Daniel, menciona que quebranta a los santos del Altísimo, los persigue, los masacra. Bien, esto muestra entonces que la aplicación de las estrellas tiene que ver con el pueblo de Dios al cual Satanás o el cuerno pequeño persigue. En el verso 10 dice, creció hasta llegar al ejército del cielo y echó por tierra parte del ejército y de las estrellas y las pisoteó, ¿verdad? Ahora, hablando de este detalle, vemos aquí, estamos hablando de las actividades del cuerno pequeño. Y una de sus actividades, mis queridos hermanos, promovidas por este poder, por ejemplo, fueron las cruzadas, vemos también la Inquisición, muchas actividades prácticamente, no solo en Europa, sino también aquí en nuestras tierras prácticamente, ¿no? Entonces, hablando de eso, pues bien lo decía justamente el verso, creció hasta llegar al ejército del cielo y echó por tierra parte del ejército. O sea, que prácticamente cuando dice echó por tierra parte del ejército, pastor, quiere decir que prácticamente pues los iba aniquilando, ¿no? Así es. ¿Verdad? Una manera, amigos, de verlo en forma moderna es, si ustedes quieren buscar en internet, el sílabus prohibido de Pío IX, del Papa Pío IX. Él publicó un sílabo de errores que el Papa prohíbe la lectura. Entonces él puso los libros fulano, mengano, sotano, esto se prohíbe que un católico creyente lea. Se generó con este gran líder una situación tan inversa, tan hacia atrás del pensamiento humano, de hacer que toda persona lea aquello que el Papa ordena que se lee. A diferencia de Juan 23, casi 100 años después, que hizo lo contrario. Él abrió
su concilio ecuménico al mundo entero, lo que le cambió la cara. Otro ardid del diablo, pero eso lo miraremos en otra ocasión. Pero este Pío IX resume el espíritu del tiempo medieval. La gente no podía pensar en otra cosa que lo que la Iglesia pensaba. Porque si se daba espacio a que piensen, entonces se fomenta la rebelión. Amigos, esta es la imagen de Pío IX, ahí lo tenemos para mirar. Amigos, ¿qué opinamos de un padre en un hogar que tiene hijos adolescentes? Entonces el padre dice, acá se hace lo que mando yo. Pero papá, cállate, aquí mando yo. Solamente que no tienes derecho de pensar. Yo pienso por ti, tú obedeces. Cuando un padre, amigos, habla de esa manera, ¿qué espera lograr con sus hijos? Bueno, así actuó este sistema papal durante el tiempo medieval. Por eso las persecuciones. Si había gente que hoy son llamados herejes, ¿herejes de qué? ¿Por el delito de pensar diferente? Amigos, si el Señor nos da la libertad de pensar, miren cómo lo va a expresar San Juan capítulo 16, versículo 3, 2 y 3. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Efectivamente, al no conocer al Señor, ellos creen que están sirviendo a Dios, obligándoles a que crean lo que éste cree que debe creer. Entonces el líder, él piensa por todos. Así hizo Caifás cuando ordenó la muerte de Jesús. Ustedes no saben, eso está en Juan capítulo 11, ustedes no saben lo que nos conviene, que más vale un hombre se pierde, no que la nación se pierda, porque a este Jesús lo van a seguir todos y nos vamos a perder todos. Más vale matarlo y así todos nos salvamos. Y prevaleció esa opinión. Amigos, la palabra de Dios enseña la libertad para pensar. El Espíritu Santo habla a este espíritu, le habla a usted, le habla al otro. El Espíritu Santo se mueve libremente en conciencias liberadas. Por eso la mención que se está haciendo de ese tiempo de grandes persecuciones que hubo en la época medieval. Tanto el oficio de la Inquisición, que se extendió efectivamente a América, aquí Perú fue un lugar de centros de masacres. En España descolló, un país sumamente católico. En Europa, para que la gente no piense y perseguir a aquellos que eran disidentes y supuestamente estaban en contra, de hecho estaban en contra de la doctrina católica, pero el afán de lean la Biblia, ni la Biblia la leen. Amigos, ¿saben cuándo esto comenzó a aflojarse? Cuando se inventó la imprenta, 1452. Allí, al tener la imprenta, el primer libro que se imprimió fue la Biblia de Gutenberg. Y ese libro se imprimió, toda la gente lo pudo leer, y leer los textos que los herejes decían, lean acá, lean acá, lean acá, ahí con Biblias escondidas. Amigos, y ahí fue otra persecución, perseguir a los que tenían la Biblia. Para que no piensen distinto, ahí tenemos la Biblia de Gutenberg. ¿Qué tiempos aquellos? Hoy, amigos, tenemos la Biblia tan abierta, con diferentes versiones en nuestras casas, a veces juntando polvo. Por eso, honremos la memoria de aquellos grandes mártires de la antigüedad que con sangre defendían su libertad de tener su Biblia, leerla, entenderla, predicarla, vivirla, cuando no se podía. Hoy, amigos, la tenemos en casa, ¿por qué no servirnos de ella? Pastor, aquí, mis queridos hermanos, vemos una de sus grandes actividades, pero hoy sí entremos a la actividad que propiamente queremos más resaltar, la parte del ataque. Este poder se extendió grandemente, agarró todo el poderío prácticamente. Cuando uno tiene poder, uno se exalta. Realmente que ha llegado quizás al pináculo de la vida, ¿no? Y ese es uno de los propósitos de Satanás. Se exalta a sí mismo. Y este poder prácticamente lo manifestó, se exaltó a sí mismo. Y bien interesante en todo esto. Ahora, el punto principal es Daniel 8:11. Es un punto clave para nuestra vida, para leerlo. Si usted gusta, me acompaña. Dice, aún contra el príncipe de los ejércitos se engrandeció y quitó el continuo, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. ¿De qué estamos hablando aquí, mis queridos hermanos? El continuo sacrificio, prácticamente. Aquí vemos ya entra la relación con el santuario. Y eso es lo que hace, podría decirse, tan desafiante el asunto.
atacar al mismo Dios. Pastor, esto sí realmente es muy desafiante. Para que lo podamos apreciar mejor, les vamos a invitar, amigos, a que lean una versión bíblica, pero va a ser en inglés, la American Standard Version. Entre todos podemos quizás traducirla. Traduce adecuadamente Daniel capítulo 8, 11, 12 y 13, donde aparecen las 3 primeras veces de la palabra continuo, o tamid, se dice en hebreo. Solamente 5 veces aparece en el libro de Daniel. Acá dice, sí, se magnificó a sí mismo aún contra el príncipe del ejército y tomó de él, o le quitó de él, fíjese el from, de él. Es algo que le pertenecía al príncipe, porque nuestra Reina Valera 60 lamentablemente no logra traducir perfectamente el hebreo, como esta Biblia y otras lo hacen también. Significa que del príncipe del ejército, que es Cristo, a él se le quita, le roban de él, dice de continual, es el continuo, y luego entre corchetes se agrega una palabra porque en el hebreo original solamente dice continuo, y trae el artículo, es algo continuo, no se sabe qué es, entonces se agrega el sacrificio, como leemos a continuación, la ofrenda quemada, para tratar de entender a qué se refiere, pero esa palabra no está en el hebreo, y el lugar de su santuario se echa por suelo, se lo tira por el suelo. Entonces, aquí el primer ataque va a ser quitarle el continuo al príncipe del ejército de Jehová y tirar el santuario. Efectivamente, al quitarle el continuo, ataca el santuario mismo. La pregunta es, ¿y qué es eso continuo? ¿Qué quitó? Fíjense, amigos, tenemos acá la versión hispana de la American Standard Version. Sí, se magnificó incluso al príncipe del anfitrión, sería aquí traducido literalmente, pero es del ejército. Host significa ambas cosas, ejército y anfitrión. Y le quitó el continuo, holocausto sería la ofrenda quemada. Y el lugar de su santuario fue derribado. Esta es la traducción hispana, excepto anfitrión. Recuerden que host significa 2 cosas, anfitrión y también significa ejército. Bien, fíjense, amigos, en la imagen ahí estamos mirando que eso fue lo que se le quitó y se agregó en reemplazo. Eso lo va a decir Daniel 11:31, que se puso la abominación desoladora. Y es la intercesión de los santos. Se quitó el continuo servicio intercesor de Jesús para poner el servicio intercesor de los santos y vírgenes, como estamos mirando en las imágenes ahí alrededor. Eso es la esencia de tirar el santuario de Dios al suelo. Amigos, que haya pasado esto es algo increíble. Esto ocurrió desde el año 508, eso nos lo va a contar la profecía después, un momento más vamos a mirarla, en adelante hasta 1798. Plena hegemonía de este poder que destronan a Jesús de su santuario, donde Él intercedía por los hombres. Él era el único que podía escuchar las confesiones, perdonar, atribuir perdón, y en lugar de que Jesús lo haga, ahora lo va a hacer santa, y entonces aparecen las diferentes vírgenes, santos, intercesores, y eso es el inicio, el puntapié de una serie de problemas, amigos, que vamos a ir describiendo, que consistirá en la abominación desoladora, que es muy repugnante a la vista de Dios y que esto tiene que ser ahora desenmascarado. Ahora, pastor, aquí iniciamos, hay un nuevo programa entonces, y ese nuevo programa es el Evangelio falsificado de Roma. Hay un nuevo programa, y lo más interesante es que miles, millones de personas han aceptado este evangelio falsificado. Eso es lo más interesante. Son palabras muy serias, pastor, realmente. Amigos, tal vez no seamos médicos expertos, ustedes y yo, para definir cómo opera el coronavirus. Pero cuando entra una célula maligna en nuestro cuerpo, primero se aloja allí en la garganta o en las fosas paranasales y comienza a descender. Y va por la tráquea para llegar finalmente a los pulmones y destruirnos. Cuando llega, se nota algo extraño, pero el cuerpo reacciona. Su centro de operación será el pulmón, ahí quiere llegar, y si llega hasta ahí lo destruyó. Pero mientras tanto, esta célula maligna que va penetrando, va entrando, uno siente cierto escozor, cierto dolor de cabeza, cierto dolor en los huesos, síntomas de los resfriados. Inmediatamente, con las advertencias que nos están dando, es rápidamente, chequéate, tómate tus remedios naturales, que será gárgaras de sal y bicarbonato, de ajo, limón, lo que tú quieras, pero hazle frente para expulsar esta cosa negativa que quiere penetrarte y fundirte tu pulmón. Amigos, así está operando ahora.
El asunto es que entró una célula maligna. Perdón, pastor, discúlpeme, yo le voy a hacer frente. Discúlpeme, y Benedicto también que me disculpe, yo les voy a hacer frente a los dos. ¿De qué célula maligna me están hablando si este señor, Francisco I, él quiere llevar al mundo a la bendición, unirnos a todos en un pacto ecuménico global, traer un humanismo que le haga frente a la crisis con una mano firme que pueda llevar adelante los destinos de la economía? Si los países están endeudados, no saben qué hacer, llevar adelante el trabajo. Miren aquí, amigos, tenemos el coronavirus que está operando. Ya cuando entró en el pulmón ya es tarde, a menos que aparezca una vacuna pronto y pueda eliminar esta célula maligna. Pero así como la gente cree que hay bendición en este liderazgo, solamente la profecía es la que nos va a decir, pero estudien cómo esta célula maligna ya actuó en el pasado, en la época medieval, persiguiendo, actuando como lo hizo, oponiéndose a aquella gente. Nadie afirma, amigos, somos muy claros, que Francisco I, el Papa, tenga malas intenciones. Yo no hablo de eso, jamás voy a hablar de esas cosas. Aquí hay un cerebro que está por encima de eso, que es Satanás, y que puede tomar mis buenas intenciones. Pero si yo no me aferro al Señor y a su palabra, haré las cosas del diablo. En el caso de la antigüedad, la gente lo hacía creyendo que hacía lo mejor. Por ejemplo, en el caso de, miren ustedes, y ustedes van a opinar acá, cuando la persecución de Torquemada, Juan de Torquemada, era el príncipe de los dominicos, y él desataba con su inquisición, el hombre poderoso, la autoridad que tenía, para perseguir a los disidentes. Cuando en cierta ocasión llega a un pueblo, y entonces ahí están mezclados los herejes con los genuinos cristianos, pero difícil de, ahí tenemos una imagen de este señor, difícil de poder discernirlos. ¿Saben lo que él dijo? Mátenlos a todos, que Dios luego en el cielo los va a separar, los que son los buenos católicos para que vayan allí al paraíso, y los malos herejes para que se vayan al infierno, pero mátenlos a todos. Pero ¿quién es este señor para tener derecho sobre la vida y la muerte de la gente? Y especialmente de católicos que no tenían nada que ver con las doctrinas heterodoxas, llamadas heréticas, opuestas al catolicismo. Entonces, esa soberbia de decir semejante cosa, yo tengo la razón. Tomás de Aquino, amigos, en su Suma Teológica, textos que oportunamente vamos a traer acá para que los leamos todos. Recuerden que esto es muy abierto, va a estar documentado, solamente que me adelanto en el contexto de lo que estamos estudiando. En la Suma Teológica, Tomás de Aquino, famoso escritor de los años 1250, él es un doctor de la Iglesia, él menciona acerca de la persecución, el beneficio que se le hace al mundo al quitar a esta gente que están perturbando con su doctrina herética, trayendo daño al seno de la esposa de Cristo, la Iglesia Católica. Esa gente, al darles espacio para que prediquen, enseñen y todo, confunden a la gente, traen herejías, traen doctrinas erróneas, y el mejor servicio que se le puede hacer es eliminarlos. Amigos, cuando tenemos una peste, una manzana podrida en el grupo de manzanas, ahí tenemos la imagen de Santo Tomás de Aquino, el famoso doctor de la Iglesia Católica. Tenemos una caja de manzana, hay una que está podrida. Hay que eliminarla, porque si no te pudre el resto de la gente. Así con las doctrinas heréticas. Que me disculpe Benedicto, hay que eliminarlo, porque con la idea que él tiene, con su manzana podrida, te va a eliminar, podrir a todo. ¿Quién dijo, hermanos y amigos? Ahí tenemos una manzana podrida. Efectivamente, el sentido común está diciendo, hay que sacar la manzana podrida. La pregunta es, ¿quién tiene la manzana podrida? ¿O la tiene él o el otro? El único que puede definir, amigos, es esto. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Aquí me dice, ¿dónde está la manzana podrida? Si quien no maneja la Biblia, él por la autoridad política que tiene, porque tiene influencia y autoridad, él me dice que yo decido que tú tienes la doctrina errónea, tú eres la manzana podrida, te tengo que eliminar. Entonces yo le digo, ok, muéstreme con la Biblia dónde está mi error. ¿Qué Biblia ni Biblia? Así hicieron con Lutero, amigos. Lutero les decía, muéstreme con la Biblia dónde cometí el error. Tú te estás rebelando con la Santa Madre. Un hijo no le va a preguntar a la madre, no, el hijo tiene que ser sumiso y obedecer. Amigos, ese poderío llegó en la época medieval. Estamos yendo a un camino similar porque Roma no ha cambiado.
Por eso es estos diálogos que tenemos, reflexiones para que todos, nuestra mente se levante. Lógicamente, algunos estarán con miedo, pero no, mi Santa Madre Iglesia, piensan por mí. Nos han acostumbrado a que ellos piensen por nosotros. Aquí tiene su Biblia. Primero, provéase de una Biblia, urgente. Tenga una Biblia en su casa. Bueno, y pídanos, hay un teléfono. Gratuita, hasta las digitales tenemos. Si no queremos gastar plata, se puede enviar digital. Y otra cosa, amigos, tengan más de una versión. Aquí hemos citado mucho la Biblia de Jerusalén católica. A mí me gusta mucho esa versión. La Biblia Reina Valera es la más común. Biblia de las Américas. Hay Biblias católicas, las hay buenas. Bover Cantera, Cantera Iglesias, Nácar Colunga. Versiones que usted tiene. Y entonces usted dice, ok, que fulano está me diciendo tal cosa, quiero mirar dónde dice eso en la Biblia. Y usted lo mira, va a ver, hasta incluso puede tener Biblia a su teléfono en PDF, o las aplicaciones del Google Play Store, ahí usted puede tomar eso y tener Biblias. Amigos, con Biblia, con luz, usted pide, tiene su derecho, pero ahí usted va a descubrir que no le van a dar fácilmente el derecho. Y es que aquí la autoridad está por encima de lo que usted llegue a pensar. Y ahí no estamos en buen terreno, no estamos bien ahí. Pastor, quiero hacer como una pequeña conclusión en el asunto. En la cumbre de su poder, el cuerno pequeño lanza un ataque espiritual y teológico contra el príncipe. El príncipe representa un personaje mesiánico y a Cristo en su lugar celestial. Y se es identificado como Miguel, ya hemos hablado mucho acerca de esto. Ahora, la eliminación del sacrificio continuo y el echar abajo el santuario simboliza el establecimiento de un sistema de adoración falso, bien importante, llevado a cabo por el sistema papal. De este modo, el ministerio celestial de Dios llega a ser eliminado en los corazones de las multitudes atraídas por el evangelio falsificado de Roma. Miren qué importante, ahora ya hay un evangelio falsificado de Roma. Y pastor, hay algo bien interesante. Yo le hago la pregunta a usted, ¿quiénes son los nuevos intérpretes entonces de la ley? Hay un asunto, amigos, que el evangelio falsificado llega a nosotros, nuevo, pero que apela a los sentidos. ¿Saben? A algunos les gusta. Un evangelio rebajado, diluido. Porque el evangelio, amigos, de Cristo te exige, te aprieta, duele, molesta. Recuerden que Jesús había dicho, acordaos que se os ha dicho, los antiguos dijeron, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo te digo, versículo 22, que cualquiera que se enoja contra su hermano ya es culpable de juicio. Cualquiera que le diga necio a su hermano ya es culpable ante el concilio. Notamos esos textos, los recordamos siempre. El evangelio de Jesús aprieta. Pero el evangelio, amigos, falsificado no, agrada. ¿Para qué? ¿O por qué? Y es que tú el sábado de noche te puedes ir a tus bailes, allí a tus danzas. Y, bueno, entonces vas al día siguiente y te confiesas y ya quedó todo solucionado. Amigos, recordemos ese texto. La ley por medio de Moisés fue dada, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Jesús es el que va a explicar la ley de Dios. Por eso la ley queda vindicada, queda la Biblia puesta en alto. Pero el evangelio falsificado te esconde la Biblia y te dice, no te preocupes, cálmate. Tú vente el domingo a la iglesia. Ok, el domingo. Y para colmo, 1 hora, 2, pues ya. Y luego el resto del día sigue con tus diversiones. Y el sábado de noche, bueno, es tu vida, pues cuídate mucho. Y así, mucha gente, amigos, van el sábado de noche a las buenos fiestas. actos, buenos actos, incluso buenas en algunos obras. casos todavía. Pero adentro no hay un cambio de corazón. Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Hay gente que, incluso amigos, van a la iglesia y tienen viejas actitudes. El celo, la envidia. Y mira cómo se vino esa vestida. ¿Y esa qué se cree? Y vino una pobre persona humilde. ¿Y qué hace este andrajoso acá? En fin, ¿quiénes somos para juzgar? Estoy diciendo lo que pasa en la mente de muchos de nosotros. Yo el primero. Amigos, todos estamos cortados con la misma tijera. Pero el evangelio quiere curarnos a todos. El evangelio verdadero. Pero el falsificado, dado por Satanás, por encima, amigos, que da la apariencia de que estamos bien con Dios, pero seguimos haciendo de las nuestras. Y Dios eso no lo va a permitir. Pastor, aquí vemos nosotros, en este punto, estamos hablando de los nuevos intérpretes de la ley. Qué interesante. El papado intentó alterar la ley de Dios,
principalmente uno de los mandamientos, el segundo mandamiento que prohíbe el culto a las imágenes, ha sido borrado de la ley. El cuarto mandamiento ha sido adulterado de manera que autorice la observancia del primer día en lugar del séptimo día como día de reposo. Miren qué interesante. Los papistas aducen para justificar la supresión del segundo mandamiento que éste es inútil puesto que está incluido en el primero y que ellos dan la ley tal cual Dios tenía propuesto que fuese entendida. Mira, ahora el punto es esto, ¿verdad? Ya no es tal como es, sino como ellos piensan que debe de ser. No se puede ser el cambio predicho por el profeta. Se trata de un cambio intencional. Aquí viene la intención prácticamente, una intención, y esa intención es deliberada. ¿Pensará en cambiar los tiempos y la ley? El cambio introducido en el cuarto mandamiento cumple exactamente la profecía. La única autoridad que se invoca para dicho cambio es la de la Iglesia. Aquí el poder papal se ensalza abiertamente sobre todo lo que es Dios. Y aquí hay algo bien interesante. Cambian los mandamientos de Dios, la ley de Dios, por los mandamientos de los hombres o las costumbres de la Iglesia. Hay algo interesante, amigos, y es que la ley de Dios, de 10 mandamientos, 6 referidos al prójimo, esos mandamientos todavía se preservan en la Iglesia Católica, porque es obvio que en la relación de unos con otros no podemos alterar las cosas, pero en lo que respecta con Dios es distinto, porque como no lo vemos a Dios, ni imaginamos qué es lo que le siente o qué le duele, pues yo sí puedo cambiarle algo que me parece a mí. Efectivamente, amigos, uno de los artífices de estos cambios, o mejor, quien lo sistematizó y buscó convencer, fue Tomás de Aquino. Él hizo la diferencia artificial entre mandamiento ceremonial y mandamiento moral. Al decir entonces, con el segundo y el cuarto mandamiento, él jugó con ese asunto y él cree que le dio resultado. Y cuando él dice, en el segundo mandamiento, ahí hay un aspecto ceremonial y un aspecto moral. El aspecto moral ya está en el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos. El ceremonial es hacernos estatuas. La pregunta es, ¿quién dijo que eso es ceremonial? Pero entonces, eliminemos lo ceremonial. Y así se eliminó el segundo mandamiento, porque ya estaba contenido en el primer mandamiento moral, no tendrás dioses ajenos. Es el primer mandamiento. Con respecto al cuarto mandamiento, amigos, pasa algo similar. Hay un mandamiento moral que es descansar un día de cada 7. Eso dice Tomás de Aquino en la Suma Teológica. Lo ceremonial es que sea el séptimo día. Lo ceremonial hay que eliminar. Entonces quedémonos con que hay que descansar 1 de cada 7 días. Y ahora hay que definir cuál día conviene según las comodidades. Bueno, va a ser el primer día. Y así quedó, amigos, que el primer día. Pero ¿quién dijo que el sábado es ceremonial en la enunciación del mandamiento? Bien, esto nos sirva para entender cómo esta gente razona para llevar adelante su agenda. Pastor, estamos llegando a un punto final. Todo esto apuntado hacia este tiempo. Las Escrituras declaran que Satanás obrará con toda potencia y con todo engaño de iniquidad. Eso lo vemos, el apóstol San Pablo lo dice de esa manera. Entonces su obra queda claramente revelada por el aumento acelerado de las tinieblas, es el punto, en el momento en que las tradiciones, mis queridos hermanos, lo que han hecho es oscurecer el entendimiento de todos aquellos que llamamos ser cristianos. Pero hoy en día es la apelación, pastor, abrir las Escrituras, que haya un nuevo reavivamiento de aprender las Escrituras. Y con la ayuda de Dios, mis queridos hermanos, estamos teniendo también un estudio maravilloso acerca de las Escrituras, el poder que hay en las Escrituras. Por eso es justamente sacar de las tinieblas a la luz admirable. Amén. Gracias, pastor, una gran bendición y nos vemos en el próximo programa. Amén. Holan 7, Televisión Internacional, presentó Estudios de las Profecías Bíblicas, revelando las profecías para el tiempo del fin, a la luz de las Sagradas Escrituras y los escritos de la hermana Elena G. de White. Holan 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando.